Gestión documental. Ya vimos el mapeo de los medios y recursos con el cual se responsabiliza un administrador de data center. Él ya ha chequeado el alcance de sus responsabilidades, los medios que cuenta, las atribuciones que tiene. Ahora lo formalizaremos a través de documentos. Todo o gran parte de lo que vimos anteriormente tendrá que estar debidamente respaldado y formalizado a través de documentos respectivos. La documentación requerida, disponible y actualizada para la administración de un data center. Cuando usted se hace cargo del data center, le entregan en responsabilidad un data center, usted requiere tener un dossier o una carpeta de documentos, todos formales, como dice acá, actualizada, muy importante, y disponible. Este dossier básicamente alcanza los planos de instalación por un lado, las memorias de cálculo por otro, memoria técnica descriptiva y los diagramas. Estamos hablando de las instalaciones, o sea, lo que es el edificio, la construcción, la arquitectura. Básicamente esto es lo formal. No basta que le digan que está hecho de una u otra manera. Esto es lo formal. Estos son exactamente el detalle. Si mañana hay algún tipo de problema en una pared, en una losa, piso, estructura, usted va a poder distinguir claramente porque tiene la información formal y oficial del tema. La infraestructura. Seguimos con nuestra gestión documental. En la infraestructura necesitaríamos el inventario de equipos computacionales y componentes. El inventario de equipos y componentes es un elemento bastante fácil de obtener, puesto que por un lado la administración o la gerencia de administración y finanzas requiere tener un inventario de activos físicos permanentemente y actualizado. Y además, normalmente los equipos críticos están bajo garantías de seguros. Por lo tanto, tener inventario es un documento que sí puede tener a su alcance. Inventario de suministro, claramente por lo mismo hay alguien que tiene que estar administrando estos medios y recursos. Y perfil técnico de los componentes. Todos los componentes yo necesito tener perfiles técnicos. De tal manera que no solamente sepa qué es, sino que en detalle el consumo, características, etc. Vamos a tener que llegar a una descripción bastante afinada por cada elemento que yo manejo, de tal manera que tener claro sus condiciones de uso, sus vidas útiles y sus características. Además necesito los manuales de operación de cada uno de los equipos y componentes. Esto a la larga nos puede incluso dar pie para poder hacer nuestras propias mantenciones. Y le digo que hacer propias mantenciones en sistemas de informática hoy por hoy no es tan lejano a la realidad. Hay muchos equipos que hace muchos años ya los proveedores, los fabricantes en este caso oficialmente han comunicado que no se hacen cargo de las mantenciones o actualizaciones de los equipos porque simplemente quedaron fuera de línea de producción o obsoletos claramente. Por lo cual es bastante interesante y es muy importante tener algún tipo de recursos propios sobre ellos, para lo cual los manuales de operación y equipos componentes, manuales de mantención técnica de equipos componentes, apunta hacia lo mismo, el cómo se deben planificar las mantenciones, los tiempos, plazos, condiciones, etc. La factura de compra por equipo y componente, entendiendo como componente cualquier elemento que se adhiere o se reúne a otro para funcionar, digamos. Y un equipo es un equipo que por sí solo está funcionando, hace algo. La factura de compra del equipo nos hará claramente en las condiciones iniciales por las cuales fue adquirido. Si hay alguna excepción, estará en la factura, pero sobre todo la factura nos dará el tiempo de la garantía sobre las vías útiles, primero sobre la garantía y lo otro sobre la vida útil de los equipos. Contrato de garantía y equipo de reparaciones, tendremos los contratos también. Todo eso estamos hablando de la gestión documental que requiere tener el administrador de data center. Estos son documentos. Yo sé que en estricto rigor en general en Latinoamérica esto no se ve, pero esto es lo que debería verse. De tal manera que poder contar con información de primera agua, bastante confiable
y certera es indispensable para la administración de un data center. Lo demás sería estar simplemente dando palos de ciego. Los contratos de garantía de equipos y sus reparaciones son vitales, de tal manera que en este caso, el administrador de data center tiene absolutamente claro cuáles son los alcances de la responsabilidad del proveedor con respecto al suministro del servicio en términos de garantía y sus reparaciones. Este tema de los contratos, este tema no es menor. Esto es un tema que sí tiene injerencia directa sobre el administrador, puesto que él tiene y debe responder con respecto a la continuidad y disponibilidad de los equipos, y esto está claramente relacionado a ello. Las garantías y las mantenciones son contratos distintos. La verdad es que garantía es un compromiso que pone el fabricante con respecto a los productos que vende, que dice básicamente que en caso que no funcione por cualquier razón, él le restituye el equipo. El problema es que se lo restituye en tiempo y formas que él de alguna manera anticipa que son más o menos complejos, por lo tanto normalmente van en contra de los intereses de lo que sería el cliente. No es imaginable que un contrato de garantía, por ejemplo, sea con reposición del equipo en el lugar de instalación del cliente en 4 horas, en 2 horas, en 24 horas, etc. Normalmente son mucho más y quedan sujetos a la disponibilidad que tiene. Por lo tanto, cuando estamos hablando de garantía, claramente todos los equipos tienen que venir con contrato de garantía. Todo. Eso es la ley de protección al consumidor más básica que hay en todos los países. El tema es que nosotros necesitamos contratos de mantención y eso, los SLA que maneja uno u otro son muy diferentes, bastante más exigentes lo que nosotros necesitamos como mantenimiento. Por último, la hoja de vida de los equipos, los componentes completos, nosotros vamos a llevar una bitácora con respecto a todo lo que se le hace, sobre todo mantenciones, cambios, adecuaciones, modificaciones. En general, las vidas útiles de los equipos electrónicos, el equipo computacionales de telecomunicaciones son bastante cortas con respecto a lo que podría esperarse de otros equipos. Estamos hablando de 4, 6, 8 años como máximo, en general. Ahora se han dado ciertos elementos como los cableados que están dando garantías de por vida o por 20 años, que es lo mismo, 10 años. No hay que dejar de considerar que en la temática que nosotros manejamos, lo que es informática, computación, datos, telecomunicaciones, claramente el cambio, la innovación tecnológica supera con creces lo que sería la velocidad que necesito en reponer los equipos o cambiarlos. O sea, antes que el equipo se agote por vía propia, claramente hay que cambiarlo por simplemente obsolescencia tecnológica. Así que en general esto apura cualquier cambio y aleja cualquier amenaza con respecto a uso, que entre las cosas que incluye sería, por ejemplo, la corrosión. Si no tuviéramos esta velocidad de cambio, normalmente tendríamos mucha más alta tasa de incidencia con respecto a problemas, contingencia, crisis incluso con los equipos, si no fuera que los tenemos que estar cambiando bajo el tiempo, el plazo que tienen de su vida útil natural. Con respecto a la gestión documental de las operaciones, en la parte de operaciones, claramente nosotros también necesitamos manejar documentos. El inventario de software que tengo yo como software, como elementos que están en este minuto en producción. El inventario del portafolio de los servicios. Normalmente estos servicios son aplicativos que tengo yo desarrollados específicamente para el negocio. Hago una diferencia. Son todos software. Pero la verdad es que hago una diferencia porque este inventario para mí es parte integrante de lo que es el negocio. Inventario de la cintoteca o respaldo. La cintoteca todavía existe en Latinoamérica. Lamentablemente quedó amarrada por unas condiciones de política que la transformaron en leyes, por lo cual se debe cumplir a nivel estatal y a nivel privado también,
de que todos los respaldos en informática tenían que ser en cintas de respaldo, film de respaldo, cintas magnéticas. Lamentablemente que por ese concepto, simplemente por una palabra mal puesta, nosotros estamos pagando el pato con respecto a estar respaldando en cinta obligatoriamente. O sea, si alguna autoridad que de alguna manera regula la operación del cliente va a exigir que su respaldo de datos esté en cinta. Y esa autoridad puede ser una superintendencia directamente del negocio o puede ser una autoridad como la tributaria. Entonces tenemos que tener inventario de la cintoteca o los respaldos. Manuales de mantención de servicios. Necesitamos tener todos los manuales de la mantención de los servicios. Estamos hablando de software, no estamos hablando de hardware. Estamos hablando de software. Necesitamos tener los manuales. Se supone que cuando ponemos en operación o pasamos a producción algún tipo de servicio, él viene con toda su documentación de uso y mantenimiento. Acá están los manuales de operación de cada uno de los servicios que yo he puesto en operación. Los procedimientos de operación, esto es muy importante. Las normativas exigen procedimiento. De hecho, es muy claramente establecido. El más conocido que puede estar implementado hoy día transversalmente es la gestión del cambio con respecto al paso a producción de software. Ese es un procedimiento de operación bastante estricto. De hecho, es el más estricto porque es la amenaza más latente que hay con respecto a el problema que pueda generar con respecto a la continuidad o la provisión de servicio en sí misma. El paso a producción es uno de los elementos que tiene una amenaza mediana a crítica y puede llegar a crisis si no se maneja bien, que es permanente y es ineludible. Parte de lo que necesitamos es estar permanentemente en cambio. Todos sabemos la máxima en términos de sistema que dice que si algo funciona no lo toque, pero lamentablemente necesitamos estar cambiando y solamente en el concepto de añadir cambios o modificaciones a cualquier cosa hay riesgo. Por lo tanto, necesitamos un procedimiento y uno de los procedimientos más comunes, más estándares, además más fuertes que tiene un data center en términos operativos es el procedimiento de la gestión del cambio en paso a producción de software, que implica todo el equipo de desarrollo, más el propietario de la producción y algunas veces riesgo operacional o riesgo tecnológico, depende de cómo esté la institución formada, de tal manera que hacen un comité de cambio y es el que regula esto, para lo cual se tiene que basar en un procedimiento. Procedimiento de contingencia, acá estamos entrando en términos de emergencia, algo no funciona bien, algo puede no solamente dejar de funcionar bien, sino que además generar claramente problemas y si no de alguna manera lo contenemos, lo mitigamos, lo solucionamos, puede transformarse en algo que sean varios problemas juntos, que es lo que llamamos crisis. Y si esa crisis no la contenemos, podemos pasar a algo más permanente en el tiempo que puede ser catastrófico. Aquí tenemos procedimiento de contingencia. El procedimiento de contingencia más común, más usual que podemos encontrar hoy día en los data centers implementados son los DRP. Básicamente, al entrar una crisis en la base de datos, nuevamente con operación, tenemos que entrar a procedimientos alternos porque estamos entrando en una contingencia muy seria y necesitamos aplicar algún tipo de opciones que están claramente implementadas desde ya como para contener esa emergencia. Ese sería el procedimiento. Hay más procedimientos. Podemos tener procedimientos de contingencia con respecto a huracanes, terremotos, sismos, inundaciones, descargas de rayos, etcétera, que serían un poco las más usuales y las más comunes. Procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, si bien es cierto, no tiene el carácter de urgente que podría tener con contingencia y el carácter de funcional que tendría la operación, no es menor porque ya venimos conversando hace varias partes de este training en que compliance, cumplimiento, sí
sí es un elemento muy, pero muy importante. Incluso algunas veces más importante que el propio provisión de servicios del negocio. O sea, no solamente que se hagan las cosas, sino que se hagan adecuadamente, de acuerdo a las regulaciones, leyes, normas, marcos, referenciales, buenas prácticas, etc. No a cualquier costo. Nosotros ya venimos de vuelta de una política general de primero echemos a andar las cosas, no importa cómo, ni cuándo, ni cómo. Ahora sí, ahora importa. Y para lo cual necesitamos ciertas cosas que son administrativas. Y dentro de lo administrativo nosotros podríamos hablar de eh, el alta o baja de algún componente del equipo, o usuario, o cliente interno, o cliente externo. Ese procedimiento administrativo involucra varias situaciones, pero una de las más importantes es que deje con atribuciones de acceso podría ser clientes que tienen servicios comprados o contratado servicios, por lo cual es importante dejarlos de alguna manera eh, absolutamente disponibles. Y si no están disponibles, para efectos del cliente, ya lo habíamos conversado en una etapa anterior, hubiera sido tan simple como que no le están dando servicio. Así que en lo administrativo es muy importante. Bitácoras de cambio, necesitamos llevar registro de todo. Nosotros registramos todo. Hay una vieja frase francesa que dice, un refrán francés que dice, tus pasos te siguen. Es muy importante dejar el registro de todo. En general, cuando hablamos de bitácora, estamos hablando de log, ¿cierto? Es importante que se pueda hacer un registro de cada paso que se ha hecho, de tal manera que siempre vamos a poder rastrear, hacer trazabilidad, tracking y tracing, para poder de alguna manera aplicar lo que se llama mejora continua en caso de errores, en caso de negligencia, en caso de algún tipo de problema que se haya suscitado, podemos investigarlo de tal manera de poder ponerlo dentro de nuestro conocimiento a través de la gestión de conocimiento, difundirlo y de tal manera buscar que así no se repita. Bitácora de problemas, lo mismo. Los problemas se tienen que registrar, no solamente se tienen que registrar, igual que la gestión del cambio, se tienen que registrar los cambios claramente, sino que además se tiene que proceder de alguna manera con informar adecuadamente. Por eso aquí transversalmente se usan dos gestiones que se llaman la gestión de conocimiento y la gestión de comunicación. Se debe comunicar cada asunto que pasa a las personas correspondientes, pero sobre todo oportunamente, no solamente comunicarla, porque puedo comunicarla, pero no oportunamente. Aquí es importante que sea oportunamente, ¿ya? A las personas adecuadas. Ahí tendríamos lo que es la gestión de comunicaciones. Y la gestión de conocimiento es que todo conocimiento que tengamos de algún tipo de experiencia en el fondo la podamos registrar para guardar y después de alguna manera manejar como antecedente previo de tal manera que podamos aprender de nuestros errores. Básicamente la gestión de problemas. Y la gestión de incidencia es una etapa anterior a la de problemas, que normalmente estamos viendo las cosas que han registrado algún tipo de inconveniente y que claramente de seguir o de mantenerse en perspectiva podrían generar problemas. También se debe registrar y estamos manejando la misma política con respecto a eso. El cuadro de responsabilidad RACI es uno de los elementos que yo creo que menos se da. Hoy día cada vez con mayor fuerza se está exigiendo, pero me refiero a que menos se da con respecto a que no requiere nada. Es uno de los pocos elementos que no requiere nada. Todo está arriba de la mesa como para implementarlo. Hay una persona que es responsable, hay una persona que sabe cuáles son sus recursos en términos profesionales y una persona que tiene claro todo y cada una de las tareas que tiene que hacer toda la gente del equipo o el team profesional que tiene el data center. O sea, se juntan las dos cosas, alguien que conoce a toda su gente y alguien que conoce todas las tareas que tiene que hacer su gente. Y simplemente esto es documentarlo a través de una tabla RACI que es la asignación de responsabilidades que tenemos. Esta asignación de responsabilidades lo que hace básicamente es unir una tarea con algún gestor. De alguna manera, hay varios niveles de gestión. Podría ser, por ejemplo, una tarea con un nivel de gestor de ejecución. Entonces juntamos
o relacionamos un profesional con nombre y apellido y una tarea con nombre y apellido y él la tiene que ejecutar. Perfecto, ese es un nivel de gestión o de relación. En este caso, simplemente es el ejecutor. Tenemos otro nivel que podría ser el backup del ejecutor. ¿Qué pasa si el ejecutor de una tarea no está, se enferma, tiene vacaciones, etcétera? Bueno, habrá un responsable suplente que tendrá que estar permanentemente alerta en caso que le corresponda a él ejecutar una tarea. Pero también hay otro nivel de relación o gestión que sería que, dado una profesional, una actividad o una tarea, se consulta, se informa, se autoriza. Básicamente eso es un cuadro. Como les repito, es un elemento que no requiere mayor recurso ni medio, simplemente es ordenar las tareas por los recursos profesionales que tengo para hacerlas y llevándolo a varios niveles de gestión o de relación, como sería ejecutores, backup de ejecutores, consulta, informe, autoriza. Gestión documental, continuando con ella, vamos a ver los contratos. En términos de contratos, en la gestión documental tenemos que ver los contratos de los servicios con respecto a los proveedores. Nosotros tenemos proveedores y para nosotros tenemos unos proveedores que tenemos duty, que son los más pesados, que nosotros hemos preclasificado como duty, pesado, algo de la facility, o en este caso las instalaciones, sistema y el negocio. Y los contratos con el servicio con los clientes, que sería la otra parte. Esto estamos hablando con proveedores, aquí estamos. Si estamos hablando de duty, estaríamos hablando de lo que nosotros significaría los 2 o 3 proveedores más importantes, absolutamente indispensables. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, el eléctrico, el proveedor de agua, el proveedor de enlace. Simplemente yo lo he clasificado simplemente por el nivel de dependencia que tiene el negocio con respecto a ella. Después tenemos de facility, todo lo que es normalmente instalaciones, todos los proveedores que de alguna manera ayudan a que las instalaciones estén funcionando correctamente, todo lo que es sistemas, estamos hablando no de sistemas computacionales necesariamente, sino de sistemas eléctricos, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de clima básicamente. ¿Y dónde estarían nuestras máquinas? El negocio estaría en el dato, proveedores de base de datos, proveedores de servidores, proveedores, etc. Ahora, le vuelvo a decir, esta es una referencia que cada uno tiene dentro de su valía y autonomía, lo puede categorizar. Nosotros hemos hecho una categorización arbitraria con respecto a contratos que nosotros hemos visto. Lo que estamos hablando es que toda esa gestión documental tiene que estar documentada. Los contratos tienen que estar documentados. Así bien yo sé perfectamente cómo es el contrato de suministro eléctrico o los enlaces si es que los tenemos, o los contratos muy, muy conocidos que son los contratos de mantenimiento de los equipos computacionales, servidores, Braille, lo que ustedes quieran. Básicamente, para tenerlo documentado y saber exactamente qué se puede exigir, aparte del procedimiento de solicitud. Por otro lado, tenemos contratos de servicio con los clientes. En eso, básicamente, siempre tenemos los contratos más importantes. Siempre en toda organización hay clientes claramente más importantes unos que otros. Es un asunto de prioridad y eso se da en todos lados, digamos. Entonces nos interesa tener claramente priorizado a quién tenemos que atender en caso de que los recursos o los medios de alguna manera se restrinjan y tengamos que priorizar la atención a clientes. Gestión documental, en este caso Sketcher. Esto básicamente es el esquema operativo. Necesitamos tener dos grandes cosas. Un esquema de operaciones, que básicamente es la agenda de todos los días, de todo el mes, de todo el semestre, de todo el año que tiene que tener un administrador de data center con respecto a la operación, todo lo que se hace día a día. Y la mantención. Todas las programaciones que deben tener con respecto a la mantención. En general, se esperaría que esto fuera bastante rutinario. O sea, yo podría hacer un Sketcher al principio de año el resto del año.
Y la verdad es que habrían varias cosas que estarían claramente establecidas e incluso hasta clavadas en cada día. Sería en la parte operativa, en todo lo que es rutinario. Si hay que hacer respaldos, tirar procesos, etc. Nosotros tenemos procesos diarios, hay procesos bidiarios, cada 3 días, cada 5 días, semanales, quincenales, mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Eso lo podemos programar con antelación, eso no tenemos ningún problema. Tenemos procesos de final de mes, final de quincena, depende si hay un feriado antes, etc. Todo eso estaríamos hablando de la parte rutinaria. Lo mismo en la parte de mantención. Dada la documentación de los contratos de mantención, yo voy a poder hacer un schedule de mantenimiento. Así que esto es muy importante porque aunque aparezca que está, entre comillas, como demás en un data center grande, realmente es muy complejo establecer que todas estas coordinaciones sean día a día. La cantidad de equipos, elementos, instalaciones, sistemas, componentes, etcétera, etcétera, que maneja un data center, que vienen con garantía, que hay que hacerle mantención, son muchas. Y nosotros tenemos que pensar que por cada persona externa que esté entrando al data center, extraña que esté, nosotros vamos a tener que hacer una suerte de guardia, tener recursos propios gastados en ello. Es imposible pensar que se pueda dejar en forma libre a un extraño, entre comillas, o proveedor externo o alguien externo a la empresa solo. Ahora, eso no es solamente un sentido de buena práctica o un sentido de desconfianza, no. Eso lo impone ciertas normativas. Entre eso, la norma, la 27001, que es una norma de seguridad, claramente establece con respecto a la gente que maneja, a la gente externa que maneja, el debido cuidado con el control de las atribuciones de acceso, por ejemplo, el control de acceso. Por lo tanto, volvemos a lo que estamos hablando. Tenemos que tener documentado todo para nosotros poder hacer un sketcher o un esquema de trabajo por el periodo que normalmente comprende el año, ¿cierto? Sobre cómo voy a estar conjugando las operaciones con los mantenimientos. Entonces, para efectos de operaciones, vamos a hacer un esquema de operaciones. Se requiere tener control de todo y cada uno de los procesos a realizar, incluye procesos y recursos asociados. Esto es muy importante y cambia muchísimo y se pone muy, muy sabroso en épocas de vacaciones, donde normalmente los operadores empiezan a tener problemas porque hay más de uno, en este caso, en descanso, y tenemos que tratar de conjugar mientras pasan las vacaciones los demás, cómo podemos mantener las operaciones si es que manejamos operadores. Pero en general, claramente en época de vacaciones se nos enturbia este tema. Ahora, en términos de mantención, para efectos de schedule de mantención, se requiere tener el control de guía útil por cada componente, su hoja de guía con los registros de mantenciones y reparaciones realizadas, aparte del contrato que tenemos con el proveedor que lo viene a ver cada 3 meses, cada 6 meses, cada vez al año, lo viene a medir, etc. Hace pruebas, por ejemplo, de alarma o carga y recarga algún tipo de elemento, accesorio, etc. Está claro que la idea de poder, ¿cómo se llama? Manejar este esquema de trabajo es para organizarse, de tal manera poder eliminar las posibilidades de encontrarse con 2 o 3 situaciones de tener proveedores simultáneamente o tener que estar recibiendo muchas visitas simultáneamente, por lo cual no tengo capacidad para atenderla. Y si no las puedo atender, no las puedo dejar sola. Eso que quede bastante claro porque es la normativa vigente hoy día. Gestión documental. Continuamos con la gestión documental. Estamos hablando de recursos humanos, previa relación laboral, los roles y las responsabilidades, descripción de los puestos, inventario de habilidades profesionales, hoja de vida. A ver, básicamente vamos a hablar de cómo lo ve la ISO 27001 con respecto a la norma de seguridad. Cuando estamos hablando de recursos humanos, la norma le dice claramente, mire, vea los 3 aspectos de alguien que tenga relación laboral. Antes, durante y después de la relación laboral.
Esto hay que recordar que, por ejemplo, en Estados Unidos, y estas son normas norteamericanas, ellos tienen el atributo, por ser como están diseñadas las leyes, que permite que una empresa y una persona lleguen a un acuerdo donde, entre otras cosas, puede condicionar su próxima designación laboral. Me explico. Si alguien trabaja en un data center de un banco, puede firmar un contrato laboral válido en que el banco le pone como condición que en el momento que él se quiera ir, él no puede irse a trabajar a otro banco antes de estar 3 o 4 años trabajando en cualquier otra cosa. Le impone una sanción o una condición de exclusividad. Bueno, eso en Latinoamérica no puede ser posible. No es posible, simplemente aquí los derechos laborales no son simétricos, así que no hay un acuerdo. En Estados Unidos no es que los derechos laborales sean simétricos, sino que se maneja a nivel de contrato entre personas civiles. Entonces, básicamente, él se hace responsable con respecto a su proceder cada persona y no desde el punto de vista laboral. Lo que sí es que allá sí se le puede exigir a alguien que no vaya a trabajar con la competencia, que básicamente sería lo aplicable en este caso, no vaya a trabajar con la competencia por lo menos en 4 o 5 años o un tiempo más que prudente donde ya las cosas hayan pasado, hayan cambiado de importancia. Es importante entonces conocer antes, investigar un poco las personas que yo tengo dentro del equipo laboral, durante, estar permanentemente viendo cómo son las conductas y proceder que tiene cada uno de ellos, sus atribuciones de acceso que tienen que estar controlados para evitar y despejar cualquier duda. No solamente puede ser dolosamente o malamente, puede ser un sabotaje muy dolosamente, sino que puede ser negligente, puede ser accidental también. Así que también es parte de mi responsabilidad, o en este caso del administrador de data center, el estar tomándose en cuenta. Y por último, el término laboral, es lo que estábamos conversando, que la persona que se vaya, ojalá no se lleve ningún recuerdo ni algo que sea crítico para los intereses estratégicos de la empresa. Entonces, vamos a repasar acá: rol y responsabilidad, descripción de puestos, inventario de habilidades profesionales, hoja de vida profesional. Básicamente recomiendan echar un vistazo, una investigación previa a cada persona que está siendo contratada. No sería curioso encontrarlo que después de un googleo lo podamos encontrar vendiendo base de datos y ya no sería muy adecuado contratarlo. En el tema de relación laboral, durante ya está contratado, ver las atribuciones de acceso, siempre evaluar. Esto es un dato muy interesante porque hoy día las atribuciones de acceso están siendo manejadas por entes distintos a TI. En el área de sistema financiero, por lo menos en Latinoamérica. Alguien distinto con atribuciones de acceso puede verlo de esa manera. Lo están manejando desde riesgos, gente que no es TI, puede ser del área de auditoría, incluso legal. La difusión, la educación, también mantenerlo permanentemente capacitado. También manejar lo que son los procesos disciplinarios. Básicamente el proceso disciplinario dice relación con que, bueno, aquí se van a poner reglas y lo vamos a dejar claramente establecido. Antes de cualquier cosa es que vamos a poner sanciones si las reglas no se acatan y si se sobrepasan también. Entonces esos son los que se llamarían procesos disciplinarios. Y es muy importante tener las reglas claras antes del partido, no durante ni menos después, como se dice. Y en la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño yo les recomiendo que sea algo bastante pensado, puesto que siendo la gente que es la gente TI, es bastante abnegada. Piensen ustedes que aquí se pasa por encima, y ya lo hablamos latamente, con respecto a las horas de trabajo. Simplemente aquí hay bastante vocación de trabajo y bastante nobleza con respecto a sacar las cosas adelante. Entonces, la verdad es que no se vería muy bien que yo estoy requiriendo a la gente todo el tiempo incondicionalmente y después tengo que hacer una evaluación de desempeño que quizás no sea muy positiva. La verdad que no la recomiendo, pero está escrito dentro de las cosas. Estamos hablando de gestión documental, ¿eh? Todo esto tiene que estar debidamente documentado.
Y en términos de relación laboral, la responsabilidad de determinación, el retorno de los activos, la remoción de los derechos tiene que estar también. Esto es parte de la documentación que está a través de procedimientos claramente establecidos y tiene que estar claramente, y muy importante hoy día, porque dentro de las remociones de derechos de acceso está el uso, por ejemplo, de su correo electrónico o del computador personal que se le asignó. Ahora, quiero dejar claro algo que está creciendo en Latinoamérica con mucha fuerza. En ciertos países ya un hecho, y no se lo diría si no fuera que IBM hace muchos años pensó en esto, pagó una consultoría muy cara y llegó a la conclusión de que dadas las nuevas tendencias o orientaciones que estaban tomando las leyes de protección a la información personal, simplemente IBM decidió agregar un par de procedimientos al procedimiento de dar de baja algún elemento en IBM. O sea, que se vaya alguien, cuando se va alguien de IBM, a adicionar como procedimiento dos cosas. Una, formatearle el disco duro y dos, borrarle las PST. Básicamente para que no quede el registro de la información que era privativa de la persona. Por lo tanto, mañana no puedan decir que IBM se quedó con información que no era de él o está utilizando o mal utilizando información que es confidencial de personas en lo privado. Básicamente eso es importante tenerlo en consideración. Si bien es cierto, ya hay países que eso es un hecho, como podría hablar yo de Chile, Perú, Ecuador, Panamá. Yo creo que progresivamente y dentro de muy poco va a estar absolutamente estandarizado en toda Latinoamérica. Eso es la gestión documental con respecto a recursos humanos. Seguimos con recursos humanos, gestión documental y terminaríamos con el tema de entrenamiento y capacitación, que es básicamente lo que se llama mejora continua en el área de recursos humanos, capacitación o training. Este es un programa anual, un presupuesto anual y una bitácora de capacitación. Ahora quiero dejarles claro un concepto que se da mucho en Latinoamérica. Normalmente cuando en Latinoamérica, voy a partir al revés, cuando normalmente en Estados Unidos una empresa manda a capacitarse a una persona y esa persona va a obtener un grado mayor del que tiene, va a tener competencias y habilidades mucho diferentes a las que tenía, porque se va a certificar, por ejemplo, a obtener un grado, simplemente esa empresa sabe que aparte de mandarlo al curso, tiene que subirle la renta. ¿Cuál es la realidad latinoamericana? La realidad latinoamericana es como al revés. La persona es mandada al curso y se le hace pagar el curso, de alguna manera. Y hacen algunas veces algún tipo de estratagema como hacerle firmar un compromiso de pago, etcétera, que también legalmente no tiene ninguna validez. Nadie puede, cuando tú estás trabajando en Latinoamérica, y eso son en general las leyes laborales, cuando te vas de la empresa, el único descuento que te pueden hacer son los laborales, no hay ninguna más. Puede haber otro tipo de figura que sí que sea legal, pero en general no te puede hacer pagar ningún curso. Ahora, el tema es que normalmente pasa claramente inverso. Básicamente a la persona la manda a hacer un curso, el tipo se certifica en algo que realmente es bastante potente y le hace pagar el curso y él en el fondo siente disminuido su ingreso y en vez de tratar de quedarse y agradecer el aporte y el apoyo que ha tenido, lo que hace es normalmente buscar otra alternativa porque claramente ha cambiado de nivel y está buscando algo más acorde a ella. Esto es lo que les quiero comentar con respecto al entrenamiento y capacitación. Con respecto a la gestión documental, tenemos que tener registrado todo lo que se ha hecho en términos de capacitación, cada capacitación que se ha hecho. Hay un programa anual, tiene que estar por escrito y claramente el presupuesto y la bitácora de capacitación. Es importante recordar que uno como administrador de data center y líder del equipo profesional maneja una suerte de inventario de habilidades con cual cuenta. O sea, si yo tengo una
administrador de base de datos, tengo gente certificada en plataforma Windows o en plataforma Linux, si yo tengo gente certificada en CNNA, que serían comunicaciones, etcétera, yo necesito tener algún tipo de documentación que me diga en relación con las habilidades que tengo en disposición. Eso se llama inventario de habilidades. También es parte integrante de la documentación. En gestión de administración se da a administrar de acuerdo a líneas formales de actuación, tanto normas, reglamentaciones, procesos, métodos y buenas prácticas, las que integrarán el manual de administración del data center y deberá estar vinculado al manual de la organización de la entidad. O sea, hay un manual que se llama manual de la organización, que es de la organización, y que tiene que estar de alguna manera vaciado todos estos conceptos: normas, reglamentaciones, procesos, métodos, buenas prácticas, etc. Esto es parte de lo que es el cómo hacer las cosas dentro de la organización, parte de la cultura también. Hay que tener cuidado porque la cultura es una suerte de costumbres y hay organizaciones que la cultura no está descrita en ningún lado, simplemente se adquiere por costumbre. Pero esas costumbres que uno podría darle poca importancia, algunas veces se vuelven muy importantes porque las costumbres de las empresas son realmente muy fuertes y no son muy movibles. Sobre las normas, estaríamos hablando de lo que venimos conversando: TIA, ICREA, Uptime, BICSI, provisión de servicios, ISO 20000, seguridad de información, ISO 27000, eso era antes, ya eso quedó obsoleto. La continuidad de negocio, la Business Continuity Management, la 22301, riesgo operativo, 31.500, y algunas de auditoría que nosotros no tocamos, pero sí simplemente la colocamos como una reseña, que serían las de auditoría y de sistemas. Siguiendo con la gestión de administración, vamos a ver las reglamentaciones, responsabilidad del personal, disposiciones generales, la organización. Acá tenemos que tener la cadena de comando, organigrama, directorios telefónicos, escalamiento automático y el reglamento de acceso al data center, el reglamento de salud y higiene para el data center, seguridad del data center y seguridad del edificio. Todos estos documentos yo creo que ustedes son de público conocimiento, lo han tenido, no. Hay muchos que no están como imbuidos, pero no están descritos. Por eso mismo, esta es la gestión documental, tiene que estar impreso, tiene que estar a mano. Claramente pueden haber copias digitales, pero la verdad es que tiene que estar en conocimiento de cualquier persona que acceda a una empresa, se incorpore a una empresa, de tal manera que sepa exactamente su rol, su función, su responsabilidad, a quién reportar, etcétera, etcétera. Eso también, esto más encima se va formalizando y se va potenciando con cada uno de los procedimientos que tenemos en términos de problema, incidencia, crisis, catástrofe, DRP, etcétera. Algo importante o algo que destaco de esto, por ejemplo, la norma de salud e higiene, que es como el reglamento más básico que había de cómo funcionar dentro de una organización. Dice, por ejemplo, que hacer algo que nos molesta a muchos, a otros no les molesta, en términos de comer en el lugar de trabajo. Hay organizaciones que eso simplemente, y vuelvo al tema de costumbre, se incrustó dentro de la organización como una costumbre y lamentablemente no la podemos sacar con nada y la gente come en el lugar de trabajo y da lo mismo, que es muy complicado irse contra las costumbres. Y hay claramente organizaciones que esto lo han manejado desde el principio, haciendo comedores o dejando claramente establecidos medios y áreas donde se pueda comer tranquilamente y no estar usando los lugares de trabajo. Esto es para tener una idea de lo que tiene que estar documentado. Lo otro me imagino que es de conocimiento público. Con respecto a los procesos, tenemos que tener todo esto documentado. Los procesos de energía crítica. Energía crítica es cuando tenemos autónomos, ¿ya? Selección de personal, algunos procesos, en este caso de limpieza, bajar o mantenimiento de una sala, que eso es cada vez más impensado, aunque antes se hacía,
instalación y remoción de equipos, elementos, procedimientos críticos, por ejemplo, hot work, lockout o tagout, que son básicamente apagar, calentamiento o un apagado completo de equipos, etc. Todo eso tiene que tener procedimiento operativo, lo administrativo, los documentos que manejamos, ya sean los procedimientos, los requests for change, las bitácoras que habíamos conversado, y todo lo que son los métodos, el RACI como relación de dependencia y el PDCA, que es la base de lo que es la mejora continua, que básicamente es poder ver, sugerir un cambio, implementarlo, probarlo, certificarlo, adquirirlo y tenemos un nuevo modelamiento. Eso es muy importante en todo lo que estamos haciendo, que es aplicar la mejora continua a partir de esto. Habíamos hablado del típico organigrama, habíamos hablado de lo que era la propiedad, los dueños, propiedad, no se olviden, propiedad es muy importante porque de ahí salen las políticas, nadie más puede hacer. Y aquí viene la parte ejecutiva, aquí son todos ejecutivos. No, recuerden que acá nosotros tenemos claramente el CTO, que es el jefe del jefe nuestro. Acá está el administrador de data center y tiene un hermano que puede tenerlo o no, digamos la verdad. Un hermano que es el jefe de desarrollo. Acá está un JP, jefe de proyecto, y aquí está nuestro equipo de administración de data center, cosa que ya en capítulos anteriores lo habíamos visto en detalle. Por último, el protocolo de recepción. Me hago cargo de un data center y me lo pasan formalmente. Eso quiere decir que el procedimiento de recepción se deberá levantar un acta donde se deje constancia sobre lo recepcionado, dice, edificio y dependencia, inventario de instalaciones y sistemas, inventario de infraestructura del negocio y hardware, bibliotecas, cambios, problemas e incidencias, contratos vigentes de proveedores, facilities, menores, proveedores disponibles como opciones, atribuciones y accesos, sintotecas, software original y código, responsabilidad administrativa, representantes de certificados y dominios, por ejemplo. Ese es un acta y se deja constancia en el estado que se recibió y si hay evidencia y prueba de lo que se requiera. Eso básicamente, de tal manera que mañana no puedan decirle que había menos equipo o más equipo en las condiciones que estaban. Hoy día es muy fácil sacarle fotografía o una copia a algo para tenerlo como elemento de evidencia o prueba, un manifiesto, lo que ustedes quieran. Por último, como norma de buenas prácticas, vamos a considerar en nuestra infraestructura los requerimientos diferentes de un data center, como podría ser la ubicación, la locación, los edificios e instalaciones, su construcción, la distribución interior, piso elevado, detección, el control de acceso, el sistema de potencia, el sistema de clima, el sistema de telecomunicaciones y el sistema de los elementos sistemas accesorios. Eso ya de alguna manera lo habíamos de alguna manera ya visto. Por último, algunas métricas operacionales, que estaríamos hablando de un voltaje, siempre y cuando sea el voltaje estándar de suministro eléctrico, puede ser 220, hay otros países con un más o menos 5%, después 23 grados, que ahora está en 24, y el próximo capítulo de RAE lo llevará a 27 como máximo. Después la humedad relativa dentro del data center, más o menos 20%, 45% de humedad relativa en el aire, ruido 60 decibeles como máximo, vibración 10 decibeles, luminosidad 500 lúmenes en el lugar de trabajo de la gente, polución una micra, emisiones de onda electromagnética como máximo 40 Hz y tierra resistividad 1 ohm. La verdad es que eso tiene ciertas condiciones, va a diferir dependiendo del tipo de tierra. Nosotros podemos tener desde una tierra pantanosa, fangosa con agua hasta una roca sólida, granítica, pasando por tierra
vegetal, tierra arcillosa, etcétera, etcétera, que puede oscilar entre 1 y 5 ohm. En términos de piso elevado, si vamos a estar requiriendo piso elevado, vamos a tener 250 kilos por metro cuadrado. Normalmente 90 centímetros de altura como máximo, un máximo de, 250 kilos por metro cuadrado como mínimo. Esto tiene que llevar a algo así como 1,5 toneladas por metro cuadrado como máximo. Eso es lo que hay máximo. 90 centímetros como media, en centímetros con un más menos 30, que quiere decir que no pase esos 1,20 m, ni sea menor de 60, que es más o menos la media. Inclinación de la rampa 12% como máximo. Y la altura de las puertas 2,30 m y 1,20 m como mínimo en el ancho y de una hoja, y en 2 hojas 1,80 m. Sobre procedimientos, vamos a hablar qué procedimientos tenemos críticos, como el hot work, el lockout, el tagout. Tenemos corte de suministro de electricidad, caída en rendimiento del aire acondicionado, calentamiento, es hot work. Eventos sísmicos, siniestro fuego, siniestro inundación, baja de base de datos por corrupción, puede ser un hackeo también, accidente de operadores nocturnos. Imagínense que ustedes tienen el único operador y ese operador tiene un problema físico, un ataque, pero no un ataque al corazón, puede ser un ataque a la vesícula. Ahora, un operador, el trabajo que tiene, lo tiene pero absolutamente acotado, y son 8 horas de trabajo que no se pueden reemplazar en el siguiente turno necesariamente. Hay que verlo porque puede tener condiciones o puede generar una situación crítica. Siniestro eléctrico, alguna descarga catastrófica, siniestro catastrófico, nada de lo anterior, atentado, sabotaje, caídas de enlace. Sí, las caídas de enlace para mí son una contingencia gravísima. De hecho, un data center sin enlace es una isla. Y la baja del administrador transaccional, que encola todas las solicitudes de requerimiento a la base de datos. Si eso se para, simplemente la base de datos no responde y es equivalente a no tenerla. Estaríamos hablando de procedimientos operativos más comunes: shutdown de sala, paso a producción de software, paso a producción de hardware, procedimiento de intervención de externo, procedimiento de mantención, procedimiento en el respaldo del disco duro, destrucción o baja de data en disco o cinta, alerta alarma de disco duro, alerta de desempeño de CPU, memoria, storage. Esto quiere decir cuando ya se van a saturar. Alarma conexión interna, alarma interna de ataque de puerto y alerta de saturación de colas. Procedimiento administrativo: acceso al data center, registro de actividad de mantención, inventario de infraestructura, desvinculación de profesional, evaluación de desempeño, alta de usuario, alta de cliente, baja de usuario, baja de cinta o dispositivo de respaldo, una baja de email, y los registros públicos, por ejemplo, NIC, los registros, los dominios también. Esta es una lista, simplemente. Hay un catálogo de procedimientos. Hay 110 procedimientos identificados para administrar un data center. Con todo, la verdad es que no necesitan más de 50. Serían los 50 los más importantes operativamente, como para tenerlo en cuenta. Continúa en el video parte 6.